Hola, buenas tardes. Hoy le vamos a hacer una exposición sobre la Ley de Instituciones del Sector Bancario. Las personas Yariana Infante, Gabriel Soto y Wilmary Rangel. El título 1 es Disposiciones Generales, Definiciones y Principios. Está dividido en 8 artículos, de los cuales el primero es el ámbito de la ley, que establece el marco legal para la constitución, funcionamiento, supervisión, inspección, control, regulación, vigilancia y sanción de las instituciones que operan en el sector bancario venezolano, sean estas públicas, privadas o de cualquier otra forma de organización permitida por, por este decreto con rango, valor y fuerza de ley. El artículo 2 es el objetivo. El objetivo principal de este derecho con rango, valor y fuerza de ley consiste en garantizar el funcionamiento de un sector bancario sólido, transparente, confiable y sustentable, que contribuye al desarrollo económico, social y nacional, que proteja el derecho a la población venezolana a disfrutar de los servicios bancarios y que establezca los canales de participación ciudadana. El artículo 6, el artículo 3 es el del sector bancario público y privado. El artículo 4 es de los institutos autónomos regidos por este decreto de rango, valor y fuerza. El artículo 5 es de intermediación financiera, el artículo 6 es el ente de regulación, el artículo 7 son actividades que requieren autorización y el artículo 8 es del servicio público. El título 2 es Constitución y organización de las instituciones del sector bancario. Se divide en dos capítulos. El capítulo 1 es la constitución de las instituciones del sector bancario, que va del artículo 9, que son las formas de constitución. Las instituciones del sector bancario deben constituirse bajo las normas de sociedad anónima de acuerdo a lo previsto por las leyes respectivas, con acciones nominativas de la misma clase, las cuales no podrán ser convertibles al portador, tener un número mínimo de 10 accionistas, entre los cuales podrán estar incluidos los promotores. Estos requisitos deben mantenerse durante el ejercicio de la autorización conferida. Después viene el artículo 10, que son las modificaciones estatutarias. El artículo 11, que es el Banco Universal. El artículo 11, que son las instituciones bancarias especializadas, que es a los efectos presentes del decreto con rango, valor y fuerza de la ley, se consideran instituciones bancarias especializadas a los bancos de desarrollo y a los bancos microfinancieros. El artículo 13 es la casa de cambio. El artículo 14 es el operador cambiario fronterizo. El artículo 15 son otras instituciones no bancarias. El artículo 16 es la actualización de los límites del capital social. El artículo 17 son las instituciones bancarias regionales. El artículo 18 es promoción y funcionamiento. El artículo 19 son impedimentos para ser promotor o accionista. El artículo 20 es pago de capital social. El artículo 21 es la utilización del capital social inicial. Y el capítulo 2 se llama otras autorizaciones, que empiezan a partir del artículo 2, que es la apertura, traslado y cierre de oficina. El artículo 23 son normas para la participación de la inversión extranjera. El artículo 24, normas para la apertura de sucursales en el exterior. El artículo 25, autorización de representación en el país de instituciones bancarias del exterior. El artículo 26 son actividades de los representantes. El artículo 27 son actividades prohibidas a los representantes. Ahora, el título 3 se divide en dos capítulos. El capítulo 1, el cual consta de los artículos 28 y 29, y el capítulo 2, que va desde el artículo 30 al 34, los cuales hablan acerca de la asamblea de accionistas y de la junta directiva. Con respecto a la asamblea de accionistas, la asamblea ordinaria de accionistas de las instituciones bancarias se reunirá dentro de los 90 días siguientes al cierre de cada ejercicio semestral, con el fin de conocer y resolver el informe de la Junta Directiva, donde se detallará la situación económico-financiera, los estados financieros y distribución de utilidades, el informe del auditor externo y el informe del auditor interno. Los registradores mercantiles no escribirán las actas de asambleas, si no se presenta el acto administrativo contentivo de la conformidad de la superintendencia de las instituciones del sector bancario. Ahora, con respecto a la junta directiva, la administración de las instituciones bancarias estará a cargo de la junta directiva u otros organismos que determina su acta constitutiva. Estos miembros
serán civil penalmente responsables por sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes. La junta directiva debe estar conformada por no menos de 7 directores y sus respectivos suplentes. Entre las atribuciones y deberes de la junta directiva tenemos las siguientes. Primero, definir la estrategia financiera y crediticia de la institución y controlar su ejecución. Segundo, analizar los informes de riesgo crediticio en cuanto a la proporcionalidad y vigencia de las garantías otorgadas. Y 3. Decidir sobre la aprobación de las acciones que individualmente excedan el 5% del patrimonio de la institución. Ahora, con respecto al artículo 31, habla sobre las inhabilitaciones, entre las cuales están que no pueden ser directores de una institución del sector bancario los siguientes: los apoderados, comisarios y auditores de la institución del sector bancario de que se trate, las personas sometidas a beneficio de atraso o juicio de quiebra, los directores, presidentes o representantes legales que ocupen cargos de dirección o de administración, como consejeros, asesores, consultores de otras instituciones bancarias o del resto de instituciones del sistema financiero nacional. Y con respecto al artículo 34, el representante legal de una institución bancaria informará a la Junta Directiva toda comunicación de la Superintendencia de Instituciones del sector bancario que contenga observaciones de irregularidades en los procesos de inspección y, cuando así lo exija, dejará constancia de ello en el acta de sesión. El título 4 es Capital, Reservas y Dividendos. Se divide en 4 capítulos. El capítulo 1 es Accionistas y Capital. Empieza en el artículo 35. Las acciones de una institución bancaria, casa de cambio y demás sujetos sometidos a la supervisión de la Superintendencia de las instituciones del sector bancario deberán ser nominativas, de una misma clase y no convertibles al portador. El artículo 36 es traspaso, gravamen, limitaciones o condiciones de las acciones. El artículo 37 es la prohibición de la participación en el capital social de las instituciones bancarias. El artículo 38 es la transferencia de acciones. El artículo 39 es la transferencia de acciones por encima del 10%. El artículo 40 es el aumento del capital social. El artículo 41 es la reducción del capital social. El capítulo 2 se llama de las reservas del capital. El artículo 42, la reserva legal. Las instituciones del sector bancario deben alcanzar una reserva no menor del 50% de un capital social. El artículo 43 es reserva voluntaria. El artículo 44, aplicación de reservas. El artículo 45, creación del Fondo Social para contingencias. El capítulo 3 es la aplicación de las utilidades. Empieza en el artículo 46, que es el aporte social. Las instituciones bancarias destinan el 5% del resultado bruto antes del impuesto al cumplimiento de la responsabilidad social que financiará proyectos de consejos comunales u otras formas de organización social de las previstas en el marco jurídico vigente, y el artículo 47, que son los dividendos. El capítulo 4 es la adecuación patrimonial y liquidez. Empieza en el artículo 48, que es el coeficiente de adecuación patrimonial. Las instituciones bancarias deben mantener un patrimonio que en ningún caso puede ser inferior al 12% de su activo, más el monto de las operaciones que se refiere el numeral 4 de este artículo. El artículo 49, que es la modificación del coeficiente de adecuación patrimonial, y el artículo 50, que son los indicadores de liquidez y solvencia contable. El título 5 consta de 3 capítulos y van desde el artículo 51 al 75. En el capítulo 1, el artículo 51 nos habla acerca de las operaciones de intermediación y acuerdos entre instituciones bancarias. El artículo 52 sobre la captación de depósitos. El artículo 53 sobre la modalidad de depósitos. El artículo 54 sobre la protección de las cuentas de ahorro. Y nos dice que los depósitos en las cuentas de ahorro de las personas naturales son inembargables, garantizados por el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, salvo en juicios de pensión de alimentos o de divorcio. El artículo 55 es sobre las cuentas de ahorro de los niños, niñas y adolescentes, y nos dice que los adolescentes emancipados pueden movilizar libremente sus cuentas de ahorro, y los niños y adolescentes
que no lo son podrán movilizar sus cuentas con el acompañamiento y firma de un mayor de edad. El artículo 56 nos habla acerca de las cuentas virtuales y el 57 sobre la prohibición de realizar débitos en las cuentas sin autorización del usuario o usuaria. Salvo con autorización del titular, las instituciones bancarias no podrán realizar descuentos o débitos por cualquier concepto de las cuentas denominadas nómina. El artículo 58 sobre los créditos y plazos. A los efectos del presente decreto, se considera crédito a todas aquellas operaciones en moneda nacional que comprenden el arrendamiento financiero o cualquier otra modalidad de financiamiento realizadas por las instituciones bancarias. Y tenemos los créditos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Ahora el artículo 63 nos habla de la normativa sobre operaciones fiduciarias y nos dice que la superintendencia de las instituciones del sector bancario autorizará a las instituciones bancarias para desempeñarse como fiduciarios. Ahora bien, el capítulo 2 es sobre el funcionamiento y atención al público. En el artículo 67 nos dice que las instituciones del sector bancario ofrecerán una atención al público en todas sus oficinas durante todos los días laborables del año. El artículo 69 nos dice que las instituciones bancarias están obligadas a brindar atención y oportuna respuesta a los reclamos, dar atención prioritaria a las personas con discapacidades físicas, de la tercera edad y mujeres embarazadas, y ofrecer a todos los usuarios la información de todos los servicios que tengan a la disposición del público. El título 6 de la información consta de dos capítulos, el 1 y el 2. El capítulo 1 de la contabilidad, información y publicidad. En él tenemos el artículo 76 y dice: las instituciones bancarias se someterán a las normas contables dictadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. Entre ellos tenemos lo siguiente: un balance general o estado de situación financiera y un estado de resultados. Una relación de indicadores sobre su situación financiera al final de cada trimestre. Un balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio semestral inmediato anterior, dentro de los siguientes 15 días continuos siguientes al final de cada ejercicio. Estos deben estar auditados por contadores públicos. La superintendencia de las instituciones del sector bancario está autorizada para acceder sin restricción alguna a los registros contables. Las instituciones del sector bancario deben proporcionar información fidedigna al público. Las instituciones bancarias presentarán a los accionistas y deberán tener a disposición del público en general su memoria semestral. Dicha memoria debe contener lo siguiente: el informe de la Junta Directiva, estados financieros comparativos de los 2 últimos semestres, participación en los sectores productivos del país, informe sobre los reclamos que presenten los usuarios, disposición de canales electrónicos y de oficinas bancarias, informe del auditor externo, posición del coeficiente de adecuación patrimonial, indicadores de liquidez, solvencia y rentabilidad. Y en el capítulo 2 tenemos a las auditorías. Las instituciones bancarias tendrán una unidad de auditoría interna, tendrán un auditor externo, que es una persona jurídica que será designada por la Junta Directiva de la Asamblea General de Accionistas. Y en el capítulo 3 tenemos al sigilio bancario. Está prohibido a las instituciones bancarias, así como a sus directores y trabajadores, suministrar a terceros cualquier información sobre las operaciones pasivas y activas con sus usuarios. Están obligados a cumplir el secreto bancario, exceptuando cuando la información sea requerida para fines oficiales, por el presidente de la República, el vicepresidente ejecutivo, el Tribunal Supremo de Justicia. Y por último, el capítulo 4 habla acerca de los sistemas de información central, de riesgos y la obligación de suministrar información. El título 7 es calidad de los activos, límites y prohibiciones y se divide en el capítulo 1, que es la calidad de los activos, relaciones y prohibiciones generales. Empieza en el artículo 91, que es la calidad de los activos. Las instituciones bancarias, de conformidad con las normas que dicte la superintendencia de las instituciones del sector bancario, a efecto de reflejar la verdadera calidad de los activos.
Realizarán una calificación periódica de los mismos y constituirán las provisiones genéricas y especializadas que sean necesarias para cubrir los riesgos de incobrabilidad o pérdida del valor de los activos. Sigue con el artículo 92, que se llama Relaciones entre las instituciones del sector bancario. El artículo 93, que es limitaciones al uso de las denominaciones. El artículo 94, que es límite para operaciones. El artículo 95, que es presunción para la calificación de deudores relacionados. El artículo 96, que es la prohibición de operaciones con personas vinculadas. El artículo 97, que son prohibiciones generales de orden operativo, financiero, preventivo y de dirección. Y el capítulo 2, que es prohibiciones específicas para cada tipo de institución del sector bancario. Empieza en el artículo 98, que son las prohibiciones específicas a las instituciones bancarias. El artículo 99, que son prohibiciones específicas a las casas de cambio. El artículo 100, que son las prohibiciones específicas a los operadores cambiarios fronterizos. Y el artículo 101, que son otras limitaciones y prohibiciones sobre bienes muebles e inmuebles. Y por último el artículo 102, que son excepción a las prohibiciones. Título 8. Del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios. El capítulo 1 habla de la Constitución y funcionamiento. El artículo 103 nos habla del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios. El 104 de su objetivo. Del 105 de la Junta Directiva. 106 de la designación de la Junta Directiva y del presidente o presidenta. El 107 de la oportunidad de reuniones de la Junta Directiva. El 108 el quórum de la Junta Directiva. Y el 109 de sus atribuciones. El artículo 110 nos habla de las faltas absolutas o temporales. El 111 de los representantes judiciales. El 112 de las inhabilitaciones. El 113 de las atribuciones del presidente o presidenta. El 114 de las atribuciones del vicepresidente. El 115 del régimen del personal. El 116 del sistema de ahorro. El artículo 117 del régimen de jubilaciones y pensiones. El 118 de las sanciones de los funcionarios y funcionarias. Y el 119 del fuero judicial especial. De todos ellos podemos decir que el Instituto de Fondo de Protección Social de Depósitos Bancarios es autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su objetivo es garantizar los fondos captados del público por las instituciones bancarias, de acuerdo a los límites establecidos en el presente decreto con rango, valor y fuerza de ley. Ejercer la función de liquidador de las instituciones bancarias y las personas jurídicas. Su junta directiva estará conformada por un presidente y 4 directores principales con sus respectivos suplentes, donde el presidente de la República Bolivariana de Venezuela designará el presidente del Fondo de Protección Social de Depósitos Bancarios, y el ministro con competencia en materia de finanzas es quien designará los directores principales y sus respectivos suplentes. También fijará la remuneración del presidente de ese instituto y la dieta correspondiente a los directores principales y sus suplentes. El presidente del instituto puede durar 5 años en el ejercicio de sus funciones y los directores principales 2 años, los cuales pueden ser designados por un periodo igual en ambos casos. De las faltas del presidente o presidenta existen 2 tipos, las absolutas y las temporales. En caso de falta absoluta, la designación del nuevo presidente del Fondo de Protección Social de Depósitos Bancarios debe efectuarse dentro de los 30 días continuos siguientes a la fecha en la que ésta fue declarada.
mientras que las faltas temporales serán suplidas por el vicepresidente del Fondo de Protección Social de Depósitos Bancarios. Se considera una falta temporal aquella ausencia que no exceda de un lapso de 45 días continuos. El capítulo número 2 nos habla del patrimonio. El artículo 120 nos habla del patrimonio, el artículo 121 nos habla del aporte, el artículo 122 de los anticipos otorgados por el Banco Central de Venezuela y el artículo 123 de la emisión de títulos. Por otro lado, en el capítulo número 3 se habla del ejercicio, balance e informes. El artículo 124 nos habla del ejercicio económico, el 125 de la normativa prudencial contable. El artículo 126 nos habla del acto de presentación. El artículo 127 de la publicación de los estados financieros. El artículo 128 de la garantía de depósitos. El artículo 129 del pago de las garantías. El artículo 130 de la autorización especial para el pago de las acreencias y de la garantía de depósitos. El artículo 131 de la subrogación. El artículo 132 de la colocación de inversiones. El 133 del régimen de administración y enajenación. El artículo 134 de la liquidación de los activos. El artículo 135 de la enajenación de bienes a los órganos o entes del sector público. El artículo 136 de la venta de inmuebles de interés social y el artículo 137 de los contratos de comodato. Por otro lado, en el capítulo 4 nos hablan de las disposiciones especiales. El artículo 138 nos habla de las excepciones registrales, mientras que el artículo 139 del suministro de la información. El artículo 140 de los créditos irrecuperables, el 141 de los supuestos de endeudamiento, el artículo 142 de las obligaciones del banco pagador, el artículo 143 del integro de recursos y rendición de cuentas, el artículo 134 de la publicación del proceso de pago, el artículo 145 beneficiarios de la garantía de depósitos, el artículo 146 de la suspensión de depósitos dados en garantía prendaria y el artículo 147 de la publicación de la garantía. Y el capítulo 5 nos habla de los procedimientos. El artículo 148 de las acciones de cobro judicial. El 149 de la cesión de carteras de crédito. El 150 de la prohibición o suspensión de medidas preventivas o de ejecución. El 151 del levantamiento del velo corporativo y el 152 de los recursos. El título número 9 de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. El capítulo 1 nos habla de la organización. El artículo 153 nos habla de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. El 154 del objeto de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. El artículo 155 del Superintendente. El 156 de los requisitos para ser superintendente o superintendenta de las instituciones del sector bancario. El 157 de las inhabilidades para ser superintendente. El 158 de las faltas temporales o absolutas. Y el 159 de las facultades del superintendente. Por otro lado, el 160 nos habla del fuero judicial especial y el 161 de los representantes judiciales. En el capítulo 2 se habla del régimen del personal.
El artículo 162 habla de las limitaciones y prohibiciones al personal de la superintendencia de las instituciones del sector bancario. El 163 de la autorización para solicitar créditos, el 164 del régimen funcionarial, el 165 del régimen de jubilaciones y el 166 de las sanciones de los funcionarios. El capítulo 3 nos habla del régimen económico y financiero. El artículo 167 nos habla del presupuesto de la superintendencia de las instituciones del sector bancario. El artículo 168 nos habla de las contribuciones de las instituciones supervisadas y el 169 de la colocación de los excedentes de las contribuciones. En el capítulo 4 se habla de las atribuciones y funciones de la superintendencia en las instituciones del sector bancario. Este capítulo se divide en secciones. En la sección 1 nos habla de las atribuciones. Por lo tanto, el artículo 171 nos habla de solo las atribuciones que competen a ellos. El 172 de las atribuciones y funciones de la superintendencia. Mientras que el 173 nos habla de las atribuciones y funciones en materia de seguridad bancaria. El 174 de la difusión de indicadores de las instituciones bancarias y el 175 de la clausura de locales y disolución de sociedades infractoras. La sección 2 nos habla de inspecciones e informes. El artículo 176 nos habla de la facultad de inspección. El artículo 177 de las inspecciones e informes. Y el artículo 178 de la comunicación al Ministerio Público. En la sección 3 hablamos de las instrucciones y medidas. El artículo 179 habla de la facultad de la superintendencia para ordenar instrucciones en las instituciones del sector bancario. Y el 180 los supuestos para la aplicación de las medidas administrativas. El 181 de las medidas administrativas, el 182 de la audiencia, el 183 del plan de recuperación y el 184 de los efectos de las medidas. Título 10 del régimen sancionatorio. Aquí vamos a encontrar las disposiciones. En las disposiciones derogativas son 4, en las cuales se derogan distintas disposiciones, como la ley de fideicomisos, todas las disposiciones de rango legal y sublegal, y también se deroga el decreto con rango, valor y fuerza de ley de reforma parcial de la ley de instituciones del sector bancario. Mientras que las disposiciones transitorias son 8, entre las cuales cabe resaltar que el sector bancario, la superintendencia en las instituciones podrá utilizar la abreviatura de SUDEBAN, así como el logo que utilizó e identificó a la distinta superintendencia de bancos y otras instituciones financieras. Mientras que las disposiciones finales son 3. Para concluir, el presente decreto con rango, valor y fuerza de ley entró en vigencia a partir de la fecha de su publicación de la Gaceta Oficial en la República Bolivariana de Venezuela, dado en Caracas a los 13 días del mes de noviembre del año 2014.